Este país que está aquí en el, en el sur de todo el mundo tiene personas que son capaces de desarrollar lo que está en el top mundial. Y eso te cambia la mentalidad. Por un lado, uno se siente más capaz de abordar desafíos más complejos y, y, y dan ganas también de hacer eso. Entonces uno, por lo menos yo, me veo en el futuro haciendo más cosas de este tipo y ojalá aportando a Chile en ese tema. Notables Podcast. Conversaciones con protagonistas de la ciencia y la tecnología. Es presentado con el apoyo de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, líder en innovación, desarrollo y tecnología, desde Chile para el mundo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Notables Podcast. En esta ocasión nos acompañan por primera vez dos invitados. A la vez tenemos a Haik Jacobian, doctor en física, académico USM y subdirector del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, CCTVAL, y Milan Ungerer, ingeniero mecánico y estudiante de doctorado en física. En verdad encantados de tenerlo acá. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos seguros que va a ser una conversación súper entretenida. Ya hemos hablado un par de veces. De hecho, ayer estuve visitando el laboratorio donde en el fondo ustedes trabajaron en el prototipo del Double Target, que ya vamos a detallar un poquito más en un rato. Pero siempre un buen punto de partida es saber cuál fue su punto de partida. O sea, de dónde viene el interés a dedicarse a la física, en el caso de usted, profesor, y en un inicio a la ingeniería, Milan, y después pasar a la física. No sé quién puede partir contando un poquito de este background, de dónde vienen. Bueno, mis padres son físicos, así que nací en una familia de físicos y yo creo que eso tiene impacto. Más encima soy físico de partícula experimental. Mi mamá también es física de partícula experimental. Mi papá es como astrofísico, pero obviamente eso tiene un impacto. Ahora desde niño me gustaba varias cosas, matemática, historia, pero física también. Ahora no sé, si naciera en otra familia sería físico o no, no sé. Pero yo creo que un cierto impacto tuvo. ¿Y cómo es crecer en una casa con dos papás físicos? ¿Cómo se veía la física en el día a día? ¿Hay conversaciones? ¿Hay sobremesa? Sí, hay conversaciones. No tanto, quizás, depende entre ellos también. Mi papá estaba más obsesionado quizás que yo sepa también harta física. A mi mamá más tranquila en ese tema. Pero al final terminé trabajando en algún momento con mi mamá, así que normal, yo creo que como en todas las familias. Genial, genial. Y Milan, ¿cómo fue tu caso? Por mi parte un poco distinto. Mi familia son casi todos artistas. Entonces, pero muy apasionados por los diferentes temas. Entonces en mi casa siempre había libros de física, de arte, de literatura, de lo que sea. Entonces yo creo que por ahí se me metió esto en la cabeza. Y además, cuando chico yo iba a un invernadero que teníamos en la casa, que te lo contaba ayer. Uh-huh. Entonces ahí me explicaban sobre las células y cómo las semillas estaban hechas de células y estas células se transformaban en árboles. Entonces yo ahora, después de muchos años, hago el símil y pienso en las partículas, por ejemplo, digo, estas partículas nos forman a nosotros, las estrellas, el universo, todo. Y yo creo que eso me desencadenó algún interés especial dentro de mi cabeza, que inconscientemente me llevó primero a interesarme por la ciencia en general y estudié ingeniería. Y luego cuando ya iba en la mitad de la carrera más o menos dije, ya, a mí me interesa la física, así que apenas termine ingeniería voy a estudiar física. Y así llegué al grupo de Haik el año 2017 por una práctica y de ahí hemos seguido trabajando todo este tiempo. Genial, genial. Ahí, ¿cómo es esta unión entre la física experimental de partículas y el colaborar con la ingeniería? Su grupo tiene un montón de experiencia en este tema, entonces no sé si podrían contarnos un poquito de cómo ha sido, con quiénes han colaborado, con qué disciplinas.
es que hacer física experimental, especialmente justo en esa área, en particular, ¿no? De partículas, sin colaboración con ingenieros es imposible. O sería más difícil, digamos. Los proyectos son complejos, son, no sé, laboratorios internacionales donde hacen experimentos. Son muy grandes, tienen mucha ingeniería, mucha tecnología. Y es parte de disciplina. Es decir, esa colaboración está. Es decir, si tú quieres hacer algo interesante en física partícula experimental, tienes que trabajar en grupos, con ingenieros, con muchas disciplinas, organizarse también en grupos grandes. Incluso es interesante que también el tema de management, porque los experimentos llegan a tener miles de miembros de muchos países a veces. Entonces, cómo organizar todo eso requiere también cierta capacidad y expertise en management. Claro. Así que es parte de vida de una colaboración, digamos, y un físico experimental. Claro. Especialmente ahí donde son grandes las colaboraciones. Sí, me imagino. Y ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia, Emilian, en el fondo de ser puente un poco entre lo que es la ingeniería y la ciencia? Me contabas ayer que el perfil del ingeniero está muy ligado a trabajar en proyectos, en tener en mente quizás una planificación, una carta Gantt, un presupuesto. Es parte de la forma en que piensa un ingeniero. Y llegar a aplicarlo a un proyecto donde también hay muchos científicos, que quizás ese no es lo que se espera de ellos, no es su fuerte, porque se espera que trabajen en la parte científica. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, yo creo que eso es súper importante. Y también existe una incertidumbre súper grande en los proyectos de ciencia, porque en generar un proyecto de ingeniería tradicional, uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer, por ejemplo, para construir una casa. Claro. Poner los ladrillos y uno puede hacer una planificación súper específica lo que tiene que hacer, pero en ciencia es diferente porque uno está descubriendo cosas que no sabe con lo que se va a encontrar. Por ese lado un desafío, y por otro lado también esta visión de puente es interesante porque también hay que hablar los dos idiomas, el idioma de la ciencia, lo que estamos buscando, en este caso, por ejemplo, la física partícula, y la ingeniería, que hay que desarrollar un dispositivo específico para este experimento que tenía que cumplir con cosas súper prácticas. Así que, no, ha sido súper interesante. Esto de llevar de repente ideas más abstractas a cosas más prácticas es bien interesante, sí. Y en la parte, o sea, una vez que tú decides hacer tu magíster en física, después de haber realizado esta práctica con el grupo del profe Hayek, ¿cómo es el desafío de aprender física teórica? Viniendo del mundo de la ingeniería, donde uno muchas veces las abstracciones más grandes a las que llegan por ahí segundo o tercer año, donde uno empieza a ver quizás física moderna, cosas así, y uno después lo deja un poco de lado para centrarse en áreas de la ingeniería, en ciencias de la ingeniería. Claro, sí, eso fue un desafío los primeros años, cuando entré y tuve que tomar ramos. No sé, por suerte yo hice mi tesis de ingeniería en algo ligado con la física. Yo la hice en simulación de onda electromagnética, así que electrodinámica ya entendía un poco. Pero, por ejemplo, toparme con mecánica cuántica fue un desafío a nivel de replantearme cosas que para mí eran obvias. En mecánica cuántica no son obvias, porque no vivimos el mundo clásico. Así que sí, al comienzo fue súper difícil. Además, en paralelo estaba trabajando con el grupo de física experimental, con Hayek. Y estaba toda esta nomenclatura de los hadrones, de los piones, análisis de datos, que también era otro desafío. Así que sí, al comienzo fue súper difícil, había que estudiar mucho nomás, pero siempre fui apasionado, entonces leía mucha literatura de divulgación, lo que me ayudó mucho. Entonces después ya era ordenar toda esta información nueva. Genial. Y ahí, no sé si podrían comentar un poquito los dos, ¿cómo se estudia física? O sea, cuando llegamos a este nivel de abstracción, donde ya estamos pensando en física de partículas, cosas que van son un poco contraintuitivas. Cuando entramos al mundo de la mecánica cuántica, ¿cómo es la experiencia de estudiar? Porque uno, como dices tú, muchas veces tiene alguna idea, leyó quizás un libro de Stephen Hawking, donde los conceptos están muy digeridos, pero ¿cuáles son los desafíos cuando uno se enfrenta a esto? ¿Cómo fue para ustedes empezar a aprender? Mira, cualquier nueva cosa al inicio parece extraño, después parece la nueva normalidad, ¿no? Es como lo mismo con mecánica cuántica, tú empiezas
Meterte en física cuántica te parece extraño, ilógico, contraintuitivo. Sigue siendo contraintuitivo, pero cuando estás mucho tiempo ahí, tú piensas que así es. La alternativa, tus ideas anteriores son menos reales. Así que en realidad la gente vive con ciertas ideas y piensa que es lo normal, natural, intuitivo, pero es solamente la idea que tienes en este momento. Claro. Tú puedes meterte en otra idea, otra filosofía, otros resultados experimentales, con tiempo, gradualmente cambiar tus ideas y la nueva idea ahora es la nueva normalidad, ¿no? Así que para mí mecánica cuántica es natural. A esa altura. Sí, es decir, más bonito, más interesante, más natural que incluso la física clásica y la visión clásica del siglo XIX, digamos, de naturaleza. Genial. Eso, está muy relacionado también con la historia y también de la forma de educación, cómo se entrega a las personas, a los chicos. Eso. Genial, genial. ¿En qué sentido relacionado como a la forma en que se enseña? Bueno, tú vas al colegio, te presentan ciertos problemas, empiezan con física clásica, en algún momento llegan al Newton. Ya. Entonces tú poco a poco te acostumbras a esas ideas. Entonces entender la matemática detrás también, experimentar también lo fácil, digamos, en clásico, en mundo macroscópico, a nuestras dimensiones, que tú puedes probar cosas también. Claro. En microscópico necesitas experimentos realmente, pero tú generas ideas gradualmente y después sigues. Y de repente llega un momento cuando tienes que cambiar la idea y te parece tan poco natural, pero pasa un tiempo y vas entendiendo que sí puedes tener otra visión de cosas. Genial. Y de repente esa visión empieza a gustarte más y después te parece que así debería ser. Así que todas las ideas que tenemos en este momento son ideas. En cierto modo también, mañana puede aparecer una teoría más evolucionada de que mecánica cuántica o física cuántica y tendremos que cambiar de nuevo las ideas. Yo creo que no tenemos que agarrarnos. Y eso también, nosotros tenemos tendencia a agarrarnos a ciertas ideas, pero hay que dejar un poco de espacio para cambiar. Claro, al final eso es como parte central de la ciencia, o sea, el decir, Sí, yo creo que sí. tenemos que siempre ir avanzando hacia una mejor teoría y no puede que nunca lleguemos a saber la verdad como tal. O quizás la verdad no existe, no sé. Como tal tampoco. Exacto, sí. No sé qué piensan ustedes, pero ayer viendo, o sea, cuando conversábamos este tipo de tecnologías que pudieron desarrollar, cuando pensamos en estudiar cosas tan pequeñas como partículas que forman un núcleo atómico que ya en sí es diminuto, yo digo así como, somos simios que evolucionaron y no tienen por qué ser capaces de aprender de esto. Es como asombroso, como que la naturaleza no está obligada a darnos la posibilidad de entender, pero aún así como que podemos. Sí, la tecnología también que nos da esta herramienta para accederse ahora es sorprendente. De nuevo, el laboratorios, digamos, el mismo CERN, el mismo Jefferson Lab, los experimentos que hacen a veces está como contralógica, ¿no? Entonces que no es contralógica, pero parece sorprendente exactamente. Yo creo que esa sensación está presente. Sí. Sí, yo creo que esta capacidad que tenemos los humanos de desarrollar herramientas es lo que un poco nos diferencia respecto a la otra especie, porque es una construcción de uno sobre otro al final. O sea, al principio con una piedra golpeábamos otra piedra y producíamos algo, y eso lo aprendió una generación, después lo perfeccionó, y cada vez más rápido, es impresionante. Ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial, en un par de años ha cambiado todo. Claro. Son herramientas y al final mejores herramientas permiten producir mejores herramientas. Es un proceso, pararse sobre hombros de gigante. Exacto. Lo que decía Newton, claro. Claro. Genial, genial. ¿Podrían contarme un poquito de qué se trata el dispositivo Double Target? O si partimos un poco más atrás, ¿qué es lo que se hace en Jefferson Lab? Que es donde ustedes fueron a testear este prototipo, este equipo que desarrollaron, y ahí vamos entrando un poquito más en detalle. Sí, yo creo que partamos de Jefferson Lab. Jefferson Lab es un laboratorio que está en Virginia. Está en varias horas manejando de Washington DC al sur. Lo que tiene el laboratorio tiene un acelerador que se llama CBAF, acelerador de electrones.
de partículas. Entonces lo que hacen en unos túneles subterráneos, aceleran electrones hasta energías muy altas, hasta energía hoy día que llega a 12 gigaelectronvolt, energía en términos de velocidad de la luz, que los que no tienen esa intuición cuánto es 12 gigaelectronvolt para un electrón, una partícula muy chiquitita. La velocidad de ese electrón llega casi a velocidad de la luz, es como 99,99% de velocidad de la luz, es muy rápido. Y para acelerar usan imanes superconductores en temperaturas muy bajas, de varios Kelvin. Y después esos electrones que van como en unos grupitos, los empiezan a enviar a las salas experimentales. En cada sala experimental hay un blanco experimental, un target. Vienen esos electrones y pasan por blanco. La gran mayoría va atravesando, porque micromundo es más vacío que materia. Entonces los electrones con esa velocidad enorme que pasan al lado de los núcleos, a través de los átomos y salen por otro lado. Algunos interactúan con núcleos, incluso puede ser también incluso con nube electrónico, dentro de esos materiales. Al interactuar, lo que hacen, destruyen, la energía es tan grande que son capaces de destruir esos protones, neutrones que están dentro de ese blanco. Blanco puede ser líquido, gaseoso, sólido, polarizado, no polarizado. Hay varias opciones. Al destruir, nacen muchas partículas que son hadrones generalmente, que se distribuyen en todas direcciones. Por eso alrededor de blancos colocan detectores de partículas, que son sistemas complejos, muy grandes. Por ejemplo, en nuestro experimento, nosotros hicimos experimento en la sala B de Jefferson Lab, donde el detector es clase 12, se llama clase 12, y una estructura que parece un edificio de 4 pisos. De hecho, tiene pisos, tú puedes subir distintas partes de detectores y bajar por escaleras. Entonces se distribuyen todas esas partículas en todas direcciones, y después los físicos lo agarran, lo detectan, reconstruyen, analizan y todo, y la idea es reconstruir lo que era dentro de esos protones y neutrones antes de esta colisión con el electrón. Ahora, los protones y neutrones están compuestos, hoy día sabemos, de otras partículas que se llaman quark y gluón. Esos quark y gluón se recombinan, y las combinaciones que existen normalmente son o quark con antiquark, el quark de antimateria, o 3 quark o 3 antiquarks. Esas todas estructuras se llaman hadrones. Hay muchos hadrones que son piones, kaones, partículas, o protones y neutrones también, que conocemos más. Son todos hadrones, son partículas compuestas de quarks. Entonces la misión principal de Jefferson Lab es sacar una imagen tridimensional de esos protones y neutrones interior. Porque nosotros sabemos que están compuestos de esos quarks y gluones, sabemos que interactúan entre sí, sabemos que están girando, tienen energía potencial y todo, pero no sabemos cómo es toda esa totalidad de movimiento, de energía y todo, construye un protón o un neutrón. Hasta ahora no se logra entender eso. Entonces esa idea es tener esa imagen tridimensional. Genial. Es misión de Jefferson Lab. Ahora para eso se hacen experimentos. Y hay grupos experimentales que realizan ciertos experimentos con ciertos blancos experimentales, esos targets. Y tienen una enumeración. Grupo A, grupo B, grupo C. Y el equipo chileno de Santa María, de CCTVAL, lidera o propuso el experimento del grupo E. Somos como el grupo principal de Round Group I. Por eso también en la prensa apareció tanto Round Group I o RGE, como llamaban los periodistas. La particularidad de nuestro experimento es que nosotros básicamente destruimos esos protones y neutrones dentro de un medio nuclear. Y no solo un núcleo, sino que distintos núcleos de distintos tamaños. De nuevo, el experimento es, tú tienes que construir el blanco, ¿sí? Hacer el experimento, destruir protones y neutrones dentro, hacer nacer muchas partículas, detectarlos y después reconstruir.
Así, cuando hablamos de double target, es solamente esa etapa de fabricar, pero después vienen años de análisis de datos e interpretación de datos. Claro. Entonces, ahí un poco, yo siempre trato de reducir las cosas a macro, sé que no son metáforas o comparaciones justas, pero en el fondo es como, cuando hablamos de estos electrones, le estamos acelerando cada vez más, les damos más energía, y después es como si tratáramos, o sea, yo lo veo como si tratáramos de tirarle como pelotitas de paintball o tratáramos de tirar balas a una malla de un arco de fútbol. O sea, es muy poco probable que vayamos a romper la malla. Entonces, la mayoría de estos electrones pasan de largo, no interactúan con la malla. Es como si la malla no estuviera ahí. Y cuando se logra tocar esta malla, y ahí se me cae un poco la metáfora, en el fondo es como ustedes logran romper esta partícula y buscan las esquirlas, buscan todos los pedacitos que salieron y tratan de reconstruir. Mira, te doy también otro... voy a tratar de explicar en otra palabra, no sé si de repente sirve. El átomo sabemos que es muy chiquitito. En realidad, el átomo es demasiado chico. Una comparación para entender cuánto chico es. En nuestro cuerpo hay como un número Avogadro, un número gigante, 10 por 23, multiplicado por algo, átomos. Ya. Si ustedes hoy día, no sé, tomamos ese vaso que está al frente mío y vamos a la playa con intención de vaciar el océano mundial, así sacar toda agua con ese vaso, uno por uno, tendremos que hacer esa acción como 10 por 23 multiplicado por algo. Es decir, en nuestro cuerpo hay tantos átomos cuanto es... Como vasos de agua en el mar. Agua no en el mar, en el océano total. Mundial. Y eso... se puede, es decir, son muy chicos. Claro. Ahora, el materia está compuesto de esos átomos. Por otro lado, en medio, en centro de esta materia, está el núcleo. Los electrones están alrededor girándose. El núcleo ocupa un espacio 100.000 veces más chico que este átomo, en promedio. De nuevo, una metáfora. Si tienes una pelota de 1 metro de diámetro, y digamos, tú vuelves al modelo de Bohr, donde es un poco planetaria, ¿cierto? El electrón que se gira alrededor. Es como que el núcleo es el Sol y los electrones son los planetas, como para imaginárselo. Si tienes una pelota de 1 metro de diámetro, el electrón se giraría a una distancia de 100.000 veces multiplicada por 1 metro, que sería 100 kilómetros. Es decir, sería pelotita acá de 1 metro y el electrón girándose a la altura de Santiago. Claro. Entonces... entienden que el núcleo son súper pequeños al final del día. Cuando vienen esos electrones, ellos generalmente ven una nube electrónica y ven una red de núcleos, pero esas redes núcleos son súper pequeños. Entonces ellos pasan a través de esa materia, pueden imaginar así. Pueden interactuar con electrones de nube, pero hay una interacción súper liviana, súper soft. La interacción es fuerte de esos electrones muy enérgicos cuando ellos están realmente cerca al núcleo. Ahí sí puede interactuar con mayor probabilidad. Ya. Pero ya que ese espacio que ocupa ese núcleo es tan pequeño que generalmente los electrones pasan a través, pero de repente si uno está así muy cerca, ocurre esta interacción y la transferencia de energía entre el electrón y el núcleo es tan grande que puede sí incluso hacer romper los protones y electrones dentro del núcleo. Claro, ahí, o sea, voy a explotar un poquito más la analogía que hacía usted. Si pensamos ya, el núcleo es una pelota de 1 metro que está en Valparaíso y los electrones giran a un radio de aquí a Santiago. Si es un supuesto bien grande, pero solo para imaginárselo, el electrón es mucho más chico que el núcleo. O sea, no es una pelota de 1 metro, es algo mucho más pequeño y es como tirar una pelota de 1 metro esperando achuntarle algo que tiene el radio de la distancia de aquí de Valparaíso a Santiago. O sea, es muy poco probable que haya un choque. Es como sorprendente que lo haya. Por eso me imagino que hay muchas pruebas para poder tener choques aun cuando la probabilidad sea muy baja. Sí, entonces, bueno, es un poco simplificado todo, bastante. Claro, sí. Pero sí, necesitamos muchos choques. Entonces, ¿qué ocurre en experimentos? Los electrones se aceleran y se envían hacia el blanco. De repente ocurre una interacción. Salen partículas, porque tú destruyes protones, salen muchas cosas, muchas partículas. Eso llamamos un evento. Y así tenemos que acumular
eventos. Ok. Exactamente. Viene un electrón, interacción, un evento. Otro interactuó, evento. Y así acumulamos datos. Eso cuando hablamos de datos experimentales es esto. Claro, genial, genial. Y ahí, entonces, Milan, ¿nos puedes contar un poco qué fue lo que propusieron ustedes? O sea, ya sabemos que se puede hacer esto. ¿Qué es lo que propone el Double Target? ¿Qué es lo que desarrollaron ustedes? Bueno, para este experimento en particular, que hablaba Hayek del Run Group E, grupo E, necesitábamos desarrollar nuestro propio target, porque cada experimento ocupa sus targets específicos. En este caso íbamos a usar un target doble, por eso se llama Double Target. Por un lado tenemos un target de deuterio líquido, que está a 20 Kelvin, Ahí- que al finalmente es un protón y un neutrón solamente, Claro. y un target sólido que se iba a poner simultáneamente en nuestro target de deuterio líquido. Entonces la idea era poder usar ambos targets simultáneos y ir cambiando el target sólido para ir cambiando el tamaño del núcleo atómico que íbamos a usar. Por eso hicimos este sistema, que son 5 targets sólidos, carbono, aluminio, cobre, estaño y plomo, que la gracia que tiene es que somos capaces de cambiarlo de forma remota y súper rápido, lo que nos ahorraba tiempo en el experimento, porque hacer un experimento de este tipo de laboratorio es súper preciado el tiempo. Y si es que no lo hubiéramos hecho de esta forma, hubiéramos tenido que ocupar cerca de un día para cambiar cada target. Ya. En este caso se redujo a 30 segundos. Genial. El tema es que era súper difícil, porque este dispositivo iba a estar en condiciones súper extremas. Tenemos temperaturas súper bajas, producto del target de deuterio líquido, 20 Kelvin, que son menos 250 grados Celsius, que en general no estamos acostumbrados a esa temperatura. Radiación ionizante que deteriora los materiales, está en vacío, entonces los materiales no se podían evaporar. El tamaño del target tenía que ser muy pequeño, porque está lleno de detectores, esto como decía Hayek. Entonces hay que maximizar al máximo el espacio, y donde teníamos que instalar teníamos tolerancia a veces de 1 milímetro, Ya. que no podíamos pasarnos de eso. Y finalmente estábamos envueltos en un campo magnético 5 Tesla, que para hacerse una referencia en general es más que una resonancia magnética en general. Ya. Hay resonancia magnética 5 Tesla, pero las normales son menos a eso. Ya. Entonces desarrollar este desafío cumpliendo con todos esos requisitos era lo complicado, lo desafiante, y para eso tuvimos que trabajar un grupo de una docena de ingenieros durante un montón de tiempo, y se logró este año. Genial. Ahí un poco, de nuevo, voy a caer en analogía quizás por debajo de lo que es la física, pero el double target en el fondo es como poner dos mallas en serie. O sea, los electrones pasan a través del deuterio líquido, que es un isótopo del hidrógeno. Es como tener hidrógeno líquido para que le suene también a la gente que está escuchando. Y después de eso se encuentra con este target sólido, que es, entonces tienen la posibilidad de interactuar con el deuterio líquido o con el target que está detrás. Y lo que hace el double target es que permite ir cambiando automáticamente los 5 targets sólidos que tenían en la segunda etapa. Correcto, sí. Genial. Sí. Y así cambiando también el tamaño del medio nuclear. Esa es la particularidad de este experimento. Y nosotros tomamos datos en distintos núcleos, de carbono, aluminio, cobre, estaño, plomo, un núcleo muy grande. Y cada vez entonces cambiando el tamaño del medio nuclear Claro. y viendo cómo esas partículas que se producen desde el colapso de ese protón-neutrón también cambian su probabilidad de formación dependiendo del tamaño del núcleo. Claro, porque ahí el tamaño del núcleo en el fondo está dado por, o sea, la identidad del elemento está dado por el tamaño, por la cantidad de protones que tiene. Exacto, Entonces, protones y electrones. Sí. Exacto, ahí los que se acuerden de cuando sufrieron con la tabla periódica, en el fondo nos vamos moviendo a la derecha y hacia abajo. Y ahí va Correcto. aumentando el tamaño del núcleo. Sí. Genial, genial. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que esperamos aprender con esto? ¿O qué es lo que ustedes tienen en mente? Siempre sabemos que pueden encontrarse cualquier sorpresa en los datos, porque la naturaleza en el fondo no se acomoda a nuestros proyectos, pero ¿cuál es el desafío que estamos enfrentando? Mira, una observación súper interesante que viene de años 70 todavía, es que para formar un protón-neutrón, tú necesitas cierta energía. Voy a tratar de hablar en palabras simples. Y para mantener protones y neutrones juntos, para tener un núcleo,
hay una fuerza eficiente, ¿no?, para formar otra estructura más grande. Y la energía para mantener el núcleo como estable es ínfima en comparación a la energía que mantiene protón-neutrón estable. Es muy pequeño. Entonces, en realidad, había una idea que para producir, por ejemplo, probabilidad de producir en la partícula un hadrón, después del choque, después de destrucción de un protón, dentro del núcleo o fuera del núcleo, debería ser la misma. Es decir, no debería importar si el protón que tú destruiste está en medio nuclear o no está. Porque básicamente tú transfieres mucha energía al protón y lo que alrededor está en la energía que lo mantiene juntos es como es nada en comparación. Okay. Pero ya en los años 70 se dieron cuenta que no es así, que importa. Entonces ahí también eso afectó a la forma como nosotros comprendemos el núcleo. Porque hay modelos nucleares que de cierto modo modelan el núcleo por sí, pero entendieron que no todo se entiende. Por un lado. Por otro lado, en realidad también estaba siempre la dinámica. Porque nosotros, como les mencioné, los protones y neutrones están compuestos de quarks y eso pueden transformarse, juntándose entre los quarks a otras partículas. Después que ese choque, ¿cierto? Cómo es el proceso tampoco estaba claro. Entonces, lo que hicimos, sabiendo que el medio nuclear importa, se decidió, porque son serie de experimentos, esta es como con mayor datos, con mayor energía, que ocurrió este año, de hecho, recién terminó, 20 de mayo. Tratamos o hicimos experimentos en distintos tamaños de medio nuclear. Y también al mismo tiempo sobre el deuterio, que tiene protón y neutrón solo, entonces como un protón o un neutrón casi solo. Estamos comparando cómo cambia la probabilidad de formación de ciertos tipos de hadrones cuando cambiamos este núcleo. Y la idea es, con esas diferencias que vamos a observar, concluir o tratar de concluir, hacer una conclusión si podemos aprender algo justamente del núcleo también, cómo es la interacción fuerte dentro del núcleo, un medio nuclear, mejorar el modelamiento del núcleo, entender mejor las correlaciones que existen adentro y también entender más sobre la formación de estos hadrones en un proceso que se llama hadronización, como el quark va transformándose o combinándose con otros quarks y gluons a un hadrón. Es decir, vemos que hay un cambio, hay una dinámica, hay una variable, claro, que es el medio nuclear, tamaño del medio nuclear. Hacemos mediciones para ver si podemos esa diferenciación de variables como función de este tamaño del medio nuclear enseñarnos algo. Claro. Eso. No sé genial. expliqué bien o no. No, sí. En el fondo, la variable, como usted dice, es el tamaño del núcleo. Es la variable principal. Claro, y ver cómo afecta este proceso de romper y formarse nuevos hadrones, exacto, la probabilidad de formación de esos nuevos hadrones. Es decir, cómo cambia el proceso por sí como función de este tamaño de medio nuclear. Genial. Ahí ya conversamos, hay un montón de desafíos técnicos en poder llevar a cabo este proyecto. O sea, tú mencionabas el tema de que el prototipo está en vacío. Primero, está sometido a campos magnéticos, está sometido a temperaturas muy, muy bajas y me está faltando la radiación. Y el tamaño que tenía una tolerancia muy chica. Claro. Sí. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue el enfrentarse a esto? Porque tú vienes de la ingeniería mecánica, yo también. No son condiciones que uno considera estándar. O sea, uno puede decir, ya, quizás tengo que poner esto cerca del mar, hay viento salino. Son cosas, eso es como lo más extremo que uno llega a pensar normalmente. Pero llegar a estos niveles también es un desafío bien grande. Claro, sí. Habían cosas que se miraban desde una mirada más general. Por ejemplo, toda la selección de materiales del equipo tuvo que ser pensada en estas condiciones extremas. Claro. El motor que usábamos para mover los diferentes targets era un motor piezoeléctrico que no se ve afectado por los campos magnéticos. Claro, no podemos poner sistemas eléctricos convencionales porque en el fondo el campo magnético interfiere, ¿no? Claro, sí. Y tenía que funcionar en vacío también. Entonces, hicimos muchas cosas miradas generales que tenían que soportar todas estas condiciones,
pero también hubieron muchas que eran específicas. Por ejemplo, el motor tenía que funcionar a temperatura ambiente, pero estaba al lado de esta celda criogénica, que era la que contenía el deuterio líquido, que no podíamos calentarla tampoco para que no se evaporara. Entonces había cosas que había que hacer trade-off un poco de calentamos el motor, pero no lo suficiente para evaporar la celda, claro. Ese tipo de cosas. Pero yo creo que lo principal fue que teníamos ideas, las ejecutábamos y después decía probémosla. Entonces hicimos mucho trabajo acá en la universidad de montar un laboratorio para probar estas cosas, y también había cosas que era imposible probar acá, por ejemplo la radiación, claro. Y teníamos que ir a Jefferson Lab, llevar nuestros equipos para allá, relacionarnos con la gente allá también, que es súper importante porque nos daban muy buena idea, y muchas cosas del diseño salieron en conversaciones con ellos, y probar las cosas allá, que hicimos pruebas en otro hall experimental, no el que trabajamos nosotros en Hall A, sobre la radiación. También hicimos pruebas de alto campo magnético allá porque tenían un solenoide superconductor que alcanzaba los 5 Tesla. Hicimos pruebas de baja temperatura porque alcanzar 20 Kelvin tampoco es tan fácil. Acá logramos llegar a temperaturas de nitrógeno líquido, pero 20 Kelvin necesita helio líquido. Claro. Entonces fuimos para allá y probamos el sistema. Entonces esa relación entre ellos que tienen mucha experiencia y nosotros que teníamos un equipo motivadísimo, con experiencia, pero también con muchas cosas por aprender, fue súper bueno, porque podíamos probar equipos acá, allá, y más encima estar en constante comunicación para resolver todos los desafíos que aparecieran. Por ejemplo, un desafío que hasta el último minuto yo no le tomé el peso, pero era el de la alineación, porque teníamos que alinear esto con un haz de electrones que había viajado 6 kilómetros, llegaba a este hall experimental en una tubería ya de algún par de centímetros, y luego tenía que golpear un target que era de 5 milímetros. Entonces lograr esa alineación fue un desafío gigante, y entre lo que hicimos acá para que tuviera flexibilidad suficiente para hacerlo, y lo que logramos allá con los ingenieros de allá fue súper bueno. Y algo súper curioso se podría decir, que todos los datos decían que estaba súper bien alineado cuando hicimos las mediciones. Luego cuando hicimos el experimento, los resultados mostraban que estábamos teniendo los resultados que queríamos, pero uno siempre tiene la duda de si que realmente está bien alineado. Y cuando desarmamos el target la semana pasada, de hecho, yo miré cada uno de los targets y estaban marcados donde había pegado el haz de electrones, entonces dije ya, lo logramos. Sí. Claro, al final, o sea, hablábamos de alineaciones que son muy muy finas, o sea, es casi como hacer chocar dos pelos de punta, es un desafío gigante. Sí, la tolerancia que teníamos con el equipo allá eran 250 micrones. Esa era la tolerancia máxima que podíamos lograr de esa alineación. ¿Y con qué se quedan de esta experiencia de haber tenido que ir a Jefferson Lab y ver, en el fondo, qué ven ustedes de este desafío de hacer tecnología en condiciones críticas? O sea, ¿cómo esto permea a la sociedad? ¿Trae algún beneficio a que ustedes hubieran ido hacia allá? ¿Que trae un beneficio a la comunidad de Estados Unidos, que esté este laboratorio allá? ¿Cómo ven la relación entre la ciencia y el medio que la rodea? Experimento de vanguardia, ¿no? Uno tiene que... Está muy correlacionado con tecnología. Es decir, si el experimento no ha pasado, probablemente alguna idea no se ha probado, porque a veces la tecnología todavía no está ahí. Entonces, lo que hace física, y en particular física de partículas, empuja los límites de tecnológicos. Ahora, las personas que están involucradas, si tienen desafíos, tienen que sí realmente llegar a extremos, esa palabra que hemos usado hoy día mucho. Ahora, ¿dónde está la aplicación y impacto a sociedad? Hay dos tipos de impacto. Impacto a largo plazo y corto plazo. Largo plazo es conocimiento. El conocimiento que vamos a adquirir, uno no sabe en dónde va a aplicarse, digamos, porque mucha gente, sociedad generalmente espera una aplicación en su vida, ¿no? Un impacto en su vida, un efecto en su vida. Como en su época, en el siglo XIX, final del siglo XIX, descubrieron el electrón y probablemente no sabían dónde va a tener la aplicación el electrón. Hoy día estamos acá, iluminados y con... Entonces hay temas que de largo plazo. Claro. Corto plazo es la tecnología que justo aparece o los límites que se prueban
Y las personas que aprenden o logran esos límites, ¿cierto? Que se forman en este momento de hacer el experimento. Porque esas personas ya están educadas, aprendidas con el experimento. Claro. Porque resuelven problemas, tienen ideas, tienen un poco más ancha la visión de cosas que puede pasar. Y quizás pueden también aplicar en otras áreas. De hecho, hay muchas tecnologías médicas, de comunicación, que justo salieron del mismo CERN o de esos experimentos de partículas. Eso yo creo que el impacto a corto plazo principal que ocurre. De hecho, nuestro centro, el CCTVAL, Centro Científico Tecnológico del Paraíso, tiene 2 misiones. Justo generar ese conocimiento, impacto a largo plazo, pero también hacer una transferencia tecnológica, impacto a corto plazo. Genial. Y hay proyectos hoy día que trabajamos con la industria que justamente nos llegaron a través de Jefferson Lab, porque también se dieron cuenta, esa persona sí tiene esa capacidad de generar o construir esa tecnología, desarrollar. Tendrán también a aplicar su conocimiento en otras áreas. Así que es más amplio, más multivariable que uno podría pensar. Claro, claro. También hablábamos ayer, Milan, el hecho de que uno también se da cuenta que, o sea, quizás uno como chileno muchas veces peca de decir, oye, no, hacemos las cosas como a la chilena, y uno mira eso como si fuera malo. Entonces, ir y ver que pudieron colaborar codo a codo con gente que está llevando experimentos de punta, haber desarrollado un prototipo que haya operado bien allá, también a uno le da la sensación como de, oye, podemos hacer cosas en Chile, y uno mueve como límites también personales. O sea, uno dice, pude desarrollar esto, quizás también puedo irme por este lado, a avanzar en este proyecto, a empezar a innovar en esta área. Y eso, o sea, no solo en tu caso, sino que también en todo el grupo que estuvo ligado a este proyecto. Sí, de todas maneras. Uno cuando se expone a estos experimentos de donde está el límite del conocimiento humano y es capaz de lograr los desafíos con éxito, como fue el proyecto que hicimos de Double Target y Run Group E, hay una cuestión mental también que uno dice, oye, este país que está aquí en el sur de todo el mundo, tiene personas que son capaces de desarrollar lo que está en el top mundial. Y eso te cambia la mentalidad. Por un lado, uno se siente más capaz de abordar desafíos más complejos y dan ganas también de hacer eso. Entonces uno, por lo menos yo, me veo en el futuro haciendo más cosas de este tipo y ojalá aportando a Chile en ese tema. Genial, genial. Y cambio no solo el grupo, como dio más confianza al equipo acá en Chile, pero también cambió la idea que tienen en el extranjero, Claro. en los Estados Unidos, Claro. la opinión, a qué son capaces, digamos, el mismo equipo de Santa María, de CCTVAL. Exacto. Ustedes son un poco embajadores de la institución, del país, son representantes, lo quieran o no, al final. Bueno, en Entonces, cierto modo puede ser. Sí. Sí, de hecho, sí, yo no conozco otro grupo de chilenos en Jefferson Lab, así que hay en la residencia donde uno se queda, Uh-huh. está dentro del mismo laboratorio y hay gente de todo el mundo. Entonces hay un gabinete donde está lleno de banderas. Y cuando éramos hartos chilenos ahí, agarrábamos todos los días la bandera chilena y la poníamos arriba para mostrar que estábamos ahí haciendo cosas. Qué buena, qué buena. ¿Nos pueden contar un poquito? Porque ya, ustedes desarrollan este prototipo, lo prueban y llega el momento de tomar datos. Que me decían que fueron 2 meses 24/7. ¿Cómo es estar ahí esperando? Ustedes, o sea, hay una sala de control, me contaron que habían turnos, que siempre hay alguien pendiente. Sí. Bueno, la parte más adrenalínica fue al inicio, yo creo, porque el target tenía que resolver varios desafíos, ¿cierto? Tenía que pasar distintas pruebas. Esas pruebas habíamos hecho uno por uno, pero nunca todos juntos en beam de electrón, ¿no? Hace electrones. Todo aprendido, digamos. Nunca eso se había probado. Y que cuando funcionó eso ya era un alivio enorme, pero también tomó su tiempo, porque habían como varias cosas, como alineamiento, el deuterio se liquidifó, no, se hizo No sé. eso tenía que cortar. ¿Se volvió líquido? El deuterio se liquificó y
se movieron los targets, achuntamos dónde va el beam, porque hay formas, solamente leyendo los datos online, entender dónde está en target más o menos el haz de electrones. Eso todo, cuando se pasó, ya eso fue como un influjo de adrenalina enorme. Y también falta de sueño, porque los ingenieros de repente tenían que arreglar cosas. De hecho, fue un trabajo increíble. Hubo un momento, unas semanas, digamos, un par de semanas, donde se iban del aparato a 2 AM, regresaban a 7 AM, especialmente antes de instalar el target. De hecho, cuando ya estaba disponible la sala experimental para que nosotros pongamos el target, nos dieron de entre 4 y 8 días, logramos hacer en 4 días. Pero después empezó el experimento, y ya uno entra en este estado, empiezan a tomar datos, ahí también constantemente hay que tomar decisiones. Hay muchas cosas que tienen que hacerse en paralelo para que sean datos de buena calidad. Y yo diría que sí. Al inicio uno entra en un estado de trabajo 7/24, casi no duerme. Toda la información va online porque siempre hay personas, los que hacen turnos experimentales, que también ingresan lo que ocurre online. Okay. Tú estás pendiente. Incluso dices, ok, voy a dormir unas horas, y en 30 minutos despiertas, empiezas a revisar y no duermes. Y después te das cuenta que en algún momento ya salir de este estado tampoco es tan fácil. Así que fue 2 meses bien intenso. Claro. Terminó todo como en 20 de mayo y creo que recién ya está un poco relajando. No deberíamos porque tenemos que analizar los datos todavía. pero es un proceso bien intenso. Por suerte 2 meses, pero intenso. Qué buena, qué buena. Entonces, toman estos datos y ahora viene la tarea de analizarlos. Y ahí también es parte de tu doctorado. Sí. Ahí, ¿nos puedes contar un poquito cómo es el proceso? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cómo se leen estos datos? Bueno, estos datos actualmente todavía están en proceso de calibración. Uh-huh. Eso puede durar varios meses. Ahí se trabaja con la gente allá, pero también hay gente aquí del grupo chileno desarrollando eso. Y una vez que eso está listo, hay que analizarlo. Son teras y teras de datos. Entonces usamos clústeres que están allá. La universidad también tiene algunos clústeres. Y es un proceso súper largo. Puede tomar varios años. Yo partí mi doctorado el año pasado recién. Así que todavía me quedan por lo menos 2 años más para poder terminar esto, yo creo. Sí, me contaban ayer que la cantidad de choques o eventos que registraron es como 10 a la 40, o sea, un 1 seguido de 40 en ceros. 2 meses sí, sacamos tanto. Y de hecho es la primera parte del experimento, porque vamos a tomar tenemos otros 60 días. ¿Eso Así cuándo vienen? Eso probablemente puede cambiar, pero probablemente en un par de años más. Genial. Sí. Y eso es bueno en cierto modo porque ya vamos a tener esos datos analizados y obviamente el resultado va a también afectar a decisiones que vamos a tomar ahí. Claro, a ver qué cosa quieren medir según lo que encontraron. Sí. Qué cambiar, qué medir más. Sí. Claro, genial. ¿Nos pueden contar un poquito cómo funciona este tema de que les asignan días para ir a Jefferson a hacer experimentos? ¿Cómo es esta colaboración a nivel internacional? El experimento se hace propuesta primero y hay una comisión internacional de expertos máximos que toma decisión, da una nota del experimento. El experimento presentó en 2006 para este acelerador, ese detector, el William Brooks, que es el director de CCTVAL. Uh-huh. En esa época Jefferson Lab no tenía capacidad de acelerar electrones hasta 12 gigaelectronvolt. Se presentó el experimento y se asignó cantidad de días. Tuvimos que esperar harto, porque Jefferson Lab tenía que pasar una renovación grande, es decir, tenía capacidad de generar hasta 6 gigaelectronvolt, ahora es doble. Ya. Y también cambiaron el detector, el sistema de detección, que era el detector class, ahora es class 12. Ese todo proceso terminó aproximadamente 2019-20, por ahí, porque empezó después pandemia. Justo en pandemia, un poco antes de pandemia, porque cuando empezó la pandemia, eso era el 2020, en marzo, y estaba haciendo turnos experimentales en Jefferson Lab. Todavía
no había que andar con mascarilla, pero ya cuando volví a Chile me llaman desde la universidad y piden una semana estar en casa. Todavía no había ningún tema de cuarentena ni nada. Pero recién también terminó el trabajo de renovación. Después ahí se perdió en varios meses y empezaron ya los experimentos. Fue a Run Group A primero, después B y ahora tocó a nosotros. Es decir, tú haces una propuesta, después tú tomas la responsabilidad de hacer el experimento. En ese Claro. caso también, nuestro caso fue también diseñar, fabricar ese target que tenía cierta cantidad de dificultades. Claro. Es el proceso. Genial. Al final del día, obviamente, esperan de nosotros también coordinar el análisis de datos y publicar los resultados. Sí. Genial, genial. No sé si se quedan con alguna, o sea, es un proyecto que me decía usted que el diseño partió por ahí por 2012, las primeras ideas, como conceptualmente, y ya más fuerte trabajo en los últimos 3, 4 años. Sí, yo diría que hubo dos etapas donde intensamente se trabajó. 2019 se logró llevar el prototipo a Jefferson Lab para hacer test de radiación. El target fue expuesto a muy alta radiación. De hecho, la dosis que recibió era 8 veces más que en esos 2 meses recibió y funcionó súper bien. Pero después, justo por pandemia, se paró. Y recién cuando empezamos a salir de pandemia, 2022, ya no nos quedaba mucho tiempo. Entonces empezó súper intenso. El año pasado, 2023, fue súper intenso. Milan ahí empezó a coordinar el proyecto, la parte ingenieril, y yo diría que en total son entre 2-3 años de un trabajo súper intenso. Y llega este momento, ven que en los 2 meses el reactor, el target anduvo como debía andar, y ¿con qué se quedan? O sea, estos 3 años, 4 años, ¿qué momentos son los más críticos, los más felices que tienen? ¿Alguna enseñanza que le haya dejado haber trabajado con tantas personas a nivel internacional y haber tenido éxito? Para mí un hito súper importante fue cuando estábamos en la sala experimental. Habíamos estado trabajando durante como un mes en JLab, porque uno viaja mucho tiempo para allá también. Entonces uno se desconecta y siente que ya está viviendo allá. Y estuvimos trabajando como un mes hasta súper tarde todos los días, como decía Haik, porque uno siempre llega con algún plan pensando que tiene todo resuelto desde acá, pero tiene que integrarse a lo que existe allá. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que habían situaciones de tolerancia o algunas cosas electrónicas que hay que integrar con los sistemas computacionales que tiene allá. Entonces estuvimos trabajando mucho tiempo, un mes. Llegamos, instalamos todo en 4 días, que fue un récord para nosotros porque nos habían dado 10, todos creían que no iba a demorar 10. Y el minuto en que aprietan el botón, disparan el haz de electrones y vemos que está pegándole al target, fue para mí espectacular. Fue como, me imaginaba como en la NASA cuando disparan un cohete y no explota el cohete, eso mismo. Fue muy, muy, muy emocionante. Y después hay un proceso largo, como que la adrenalina baja y todo se vuelve más normal y todo. Pero igual uno queda con esa sensación de que uno, y en particular, no uno, sino todo el equipo que trabajó en el proyecto, el equipo que tiene SSTBAR, es capaz de hacer cosas difíciles. Casi cualquier cosa. Si fue capaz el equipo de construir este dispositivo que está en la frontera, no sé qué puede ser más difícil. No, satisfacción, y también era súper agradable ver a los ingenieros que estaban felices. Yo creo que vivieron una experiencia increíble. Sí, muy buena. Genial, genial. Ya casi vamos acercándonos a la hora y quería preguntarle un poco por su vida fuera de la academia. También la gente, o sea, estamos hablando de algo muy, muy abstracto, o sea, estudiando física de partículas, pero ustedes son personas como todos, al final del día, personas que estudiaron, personas que han trabajado y que se han dedicado a esto, pero tal vez es bueno acercarlo a la gente, y quería saber qué le gusta hacer fuera de la academia, ese tiempo que no está dedicado a las partículas, a los experimentos. Me gusta leer, me gusta nadar en la piscina, en mar también. Me gustan idiomas, hablo varios idiomas. ¿Qué idioma, profe? Así de manera fluida hablo español,
parece. Hablo armenio porque soy de Armenia. Hablo ruso, inglés, francés. Eso, ¿no? Italiano. ¿No? Italiano comprendo. Puedo leer. Hablar difícil para mí un poco. Eso, tema de idioma me gusta. Hice teatro, eso me gusta también. ¿Sí? Sí. ¿Y de qué tipo? Amateur, pero no participé en obras, estuve en una agrupación también. De hecho, lo de teatro fue interesante porque cuando vine a Chile, Ujú. vine por 2 años para hacer un postdoc, después me contrataron como académico. Yo me di cuenta que en el departamento de física aprender español era imposible, porque había muchos extranjeros, todos hablaban súper bien inglés y típicamente si tú estás con una persona que habla bien un idioma y tú vienes con tus problemas de comunicación en otro idioma, no funciona. Entonces cambiamos todo el rato en inglés. Ujú. Así que dije, necesito un ambiente donde no hablan inglés y tendré que hablar mucho. Y me inscribí a un taller de teatro. Genial. Y fue súper buena experiencia, la verdad. Sí. ¿No? Y estuve así como en estas actividades varios años. Estuve en una agrupación incluso muy amateur, hicimos obras no tan buenas quizás, pero entretenidas para nosotros. Lamentablemente lo dejé por temas de universidad. Toma mucho tiempo obviamente, Claro. en la universidad. Pero me gustó eso también. Así que un día quizás vuelva a actuar. Genial, genial. ¿Y el tema de los idiomas ha sido más por gusto o por necesidad? ¿Cómo ha sido? No, yo creo que necesidad que al final generó un gusto. Ya. Pero, por ejemplo, el francés o el ruso, porque el español lo comprendo aquí, pero ha tenido No, que... amateur, el francés, ruso hablo más de chico. Ah, genial, genial. Sí. ¿Es verdad que después del segundo idioma es más fácil aprender los otros? Sí, yo creo que pasa algo. No sé si cualquier idioma, porque todos los idiomas que hablo son indoeuropeos, así que estructuralmente son parecidos al final del día. Claro. Es decir, sí, después es más fácil, porque ya el cerebro está como un poco entrenado. Ya. Pero yo no sé si de repente un día empiezo a aprender árabe o chino, será fácil o no. Eso Claro. no estoy tan seguro. Claro, la raíz es distinta. Un poco, tienen particularidades que son bastante diferentes. Claro. Genial, genial. ¿Y Milan, por tu lado? A mí me gusta estar en la naturaleza mucho, así que hago hartos deportes del tipo aventura, me gusta meterme al mar, pero lo que he estado últimamente muy motivado, y es lo que me tiene ocupado fuera de esto, es la montaña. Estoy yendo harto a la montaña, tratando de hacer cumbre en verano, ahora quiero hacer una en invierno, así que eso principalmente, estar en la naturaleza y deporte de aventura, yo diría. Genial, genial. Es como bien común en los entrevistados que hemos tenido, como el tema del deporte que ustedes mencionaban, nadar, cosas de ese estilo. Uno quizás cuando más chico, o a mí me pasaba, por ejemplo, que uno como que diferencia como el cuerpo de la mente. Y uno como que dice, no, yo salí en una invitada y decía, no, es que yo soy un cerebro que está arriba de 1,5 metros de algo. Entonces es como... Después uno se da cuenta que al final el cerebro es parte del cuerpo. O sea, uno no puede diferenciarse y decir, no, yo me voy a dedicar a estudiar estas cosas y no necesito mantenerme bien o estar en contacto con la naturaleza, cosas de ese estilo. A veces pasa. A mí lo que me gusta de la montaña es que es súper introspectivo, porque uno tiene que de repente caminar varios días. Los primeros días uno conversa mucho con la gente que va, pero después uno lleva ya 12 horas caminando, entonces uno está con uno mismo mucho rato y eso me gusta mucho a mí, conversar conmigo mismo, así que eso es lo que más me gusta, yo diría, caminar durante mucho rato introspectivamente y después también tenéis un objetivo, también llegáis Claro. a la cumbre, te sentís súper bien y te queda bajar todavía. Pero, sí. Genial, Sí. genial. Antes de ir cerrando, quería pedirles, como es usual, una recomendación de libro y o película. Libro, película, puedo recomendar varios. Ay, no sé, depende del ánimo. Yo creo que así, libro. Depende para qué. Así para un poco reflexionar de la vida, yo creo que, no sé, el libro de Dostoyevsky, Albert Camus. Ujú. Eres bueno, sí. Sí. Película.
Antes veía muchas películas, ahora no tanto. Pero voy a tratar. Hay muchas que me gustaron. Ujú. De las últimas, ¿qué me gustó? No sé. No, cada uno tiene que buscar lo suyo. ¿Y por tu lado, Milan? Sí, hay muchos libros buenos, pero hay uno que a mí me gusta mucho que yo diría que es más para niños quizás, pero El Principito. Ya. Lo he leído yo creo que 8 veces y cada vez que lo leo veo algo diferente y me gusta mucho porque muestra la importancia de las relaciones humanas y tiene muchas cosas ocultas atrás que a la primera uno no se da cuenta. Genial, genial. Sí. Y lo último, pedirle un consejo, algo que les haya servido en su viaje y que le pueda servir a otro. Eso que yo creo que dicen muchos científicos, no he inventado eso y también dije al inicio de la entrevista, yo creo que no, cada uno tiene ideas, principios y vive a veces con esas ideas, pero dar espacio un poco, repensar, incluso a veces cambiar quizás ideas. Yo creo que como lo importante es valores, tener ciertos valores, pero las ideas no agarrarse mucho a ellas. Hay que dar espacio de repente. Si a una idea ya es obsoleta, antigua, dejar que se vaya. Sí. Pero valores sí, es importante tener ciertos valores. Claro. Algunos cimientos y el resto es un poco más flexible. Al final, hoy en día se da mucho que la gente se siente comprometida con alguna idea o opinión que tuvieron y es como, oye, yo dije esto, tengo que defenderlo hasta el final. Y nadie avanza, o sea, cada uno marca su territorio y nos quedamos estancados. Yo creo que hay que tener capacidad de escuchar al que está al frente y de repente buscar la razón que tenga también. Claro. Y cambiar ideas también. Genial. Milan. Por un lado yo creo que es parecido lo que yo diría, pero uno al final, quizás dándolo a este proyecto en particular y en la vida, uno siempre se va a encontrar con problemas y yo creo que es súper importante seguir dándole, perseverar, seguir trabajando. Creo que Picasso decía como la inspiración existe pero te tiene que encontrar trabajando, una cosa así. Entonces, la mayoría de los días uno está haciendo cosas rutinarias, no se da cuenta, pero cuando uno trabaja mucho tiempo en algo y en verdad le apasiona y lo motiva, si es que uno es suficientemente perseverante, uno puede lograr cosas bacanes. Así que yo diría eso, perseverar. Genial, genial. Lo que decís tú es como, no sé, hace poco la película Oppenheimer, creo que lo he mencionado hartas veces, pero como que ponen ahí a un físico así como con su cuadernito y ponen música de fondo y es como todo épico, así, sí. Es como muy romantizado todo, pero no todos los días son así. Habrán algunos que sí, otros que no, pero seguir perseverando. Sí, sí. No, la mayoría, yo creo que en la vida en general, cualquier cosa que uno haga, la mayoría de los días no son espectaculares, pero son pasos necesarios para poder llegar a hacer cosas entretenidas. Genial. Sí. Genial. ¿Dónde podemos mantenernos al tanto del proyecto, de lo que estén haciendo o de sus próximos desafíos? La página de CCTVAL van a avisar siempre, obviamente, en las redes sociales. Idea analizar datos, publicar, así que si son físicos, tienen que seguirnos en Archive. Y si quieren hablar con nosotros también, estamos súper abiertos, especialmente a los estudiantes que están interesados en física, sean físicos, sean ingenieros, siempre abierto a hablar. Genial, genial. Yo quiero hacer un último comentario, un agradecimiento a todo el equipo que trabajó en el proyecto porque lo dieron todo, desde los que trabajaron al principio, hace muchos años atrás, hasta los que trabajaron el año pasado. Al final, estos son proyectos colaborativos entre muchas personas y si es que no fuera por cada uno de ellos no se hubiera logrado. Así que eso agradecer. Mucha gente hay generaciones en proyecto y a todos estamos súper agradecidos porque todos tuvieron su contribución, hicieron mucha dedicación al proyecto. Me gustaría nombrar, pero es larga la lista, así que yo creo sería otro episodio. Otro episodio. Sí.
No, pero genial. Sí, al final, o sea, tenemos capacidad para tener a 2 acá, pero el proyecto, como ustedes decían, Sí, hay una decena de mucho más ingenieros. que nosotros, sí. Genial, genial. En verdad, muchísimas gracias por la conversación. Gracias a Estuvo ustedes, genial. a ti. Aprendí un montón. También feliz por haber podido visitar el laboratorio. Y es un ejemplo de que desde Chile se pueden hacer cosas geniales, cosas notables. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por quedarse hasta esta altura de la conversación. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram, en TikTok como @notablespodcast. Y recuerden que así como Hike y Milan, ustedes también pueden ser notables. Chao, chao. Este episodio de Notables Podcast fue posible gracias al apoyo de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, aliado estratégico en innovación, desarrollo y tecnología. Si quieres conocer más de su trabajo, visita www.cctval.usm.cl.